¿Qué onda a todos y a todas? Yo soy MrWeir16 y el día de hoy les traigo un video sobre 3 leyendas de mi ciudad Celaya, Guanajuato. La primera historia nos cuenta un poco sobre el folclore que existía antes. La segunda leyenda nos cuenta un suceso que fue desconcertante e impactante en el año 1978, del cual se queda la duda de si fue una posesión o un padecimiento mental. Y la tercera leyenda aborda un hecho paranormal muy reciente, del cual no dudo que realmente esté pasando en las calles de esta ciudad. Bueno, comencemos. Leyenda número 1. Tierras Negras, uno de los barrios con más historia. Se cuenta que en la zona donde hoy se ubica el mercado Cañitos, era un área agrícola muy productiva, con abundante agua de riego, que se transportaba desde el manantial que existía, en donde termina la actual calle Leandro Valle, ya cerca de las vías del tren. En el siglo pasado, cuando terminaba el milpero su trabajo en la parcela, hacía una muñeca con su perro de barro, y lo enterraba en el centro de la parcela. Estos monigotes eran utilizados como guardianes de la parcela. Estos conocimientos eran transmitidos por sus antepasados. Todo aquel que quisiera entrar a la parcela era asustado, o bien el perro empezaba a ladrar, y la gente salía corriendo. El dueño, para poder entrar, tenía que golpear la cerca con la coa y decir su nombre. Dicen que en cierta ocasión, el patrón le dijo a su trabajador, Don Chuy: toma tu paga, no compres aguardiente, lleva el dinero a tu familia que bien lo necesita. Pero él no hizo caso, y de todas maneras compró una cuartita de aguardiente, y se fue por el rumbo del manantial, y se puso a tomar. Era una noche templada de primavera, y la luna llena se había abierto en el cielo, como una flor de plata. Por ratos sentía como si rozaran su sombrero. Entonces vio venir a una mujer, con el cabello muy largo, y ella le preguntó: ¿qué haces aquí? Ya tiene buen rato que te estoy esperando en la casa. Ya está listo tu chocolate. Y verdaderamente, era la voz de su esposa la que hablaba. Se convenció y se fue con ella. Caminaron un buen trecho. Se agachó y tomó 2 piedras, se las aventó a la silueta, y se dio cuenta de que al pegarle a la mujer, daba contra algo hueco. Cuenta la gente que Don Chuy se desapareció, y por un tiempo nadie lo volvió a ver, hasta que un día unos hombres lo vieron salir de la milpa. Aunque fue cuestionado por parientes y conocidos sobre su paradero, Don Chuy nunca pudo recordar nada. Leyenda número 2. La endemoniada de Celaya. La tarde del 17 de mayo de 1978 fue diferente a todas las tardes habidas en aquel tiempo en la ciudad de Celaya, que en ese tiempo no pasaba de los 120,000 habitantes. La tranquilidad de la apacible Puerta de Oro del Bajío, dulce, cálida y serena, estaba a punto de verse interrumpida por un suceso que, por lo increíble del mismo, causó pánico, angustia y aglomeración de vecinos y habitantes de las demás comunidades, que vinieron a constatarlo. Las escuelas recién habían iniciado el turno vespertino, cuando por la radio dieron la noticia, que alarmó a todo el mundo. A las 6 llegaría a la iglesia del Carmen una mujer encadenada, alguien a quien, en una comunidad del municipio de Salvatierra, se le había metido el diablo, y que con mucho trabajo los policías y los frailes carmelitas habían logrado someterla, unos a macanazos y empujones, y otros únicamente con sus oraciones. Lo que es un hecho es que esa tarde llegó a la ciudad, primero, el desorden causado por aquella voz de alarma emitida por la radio, y después, la camioneta con la supuesta muchacha poseída, sometida entre 2 agentes de la ley y 3 piadosos frailes, que con las capuchas sobre sus cabezas y los hilos de los rosarios en los dedos, no dejaban de rezar. Quien lo recuerda, describe que la valla humana que se formó a lo largo de toda la calle Ignacio Allende hasta el centro histórico era semejante a la que se forma como cuando desfilan las escuelas el 16 de septiembre. Había personas de todas las edades, niños con el corazón saliéndoseles por el susto, curiosos que ya volvían de trabajar y se quedaron a ver en qué terminaba aquel barullo, estudiantes y profesores que también se habían revuelto en la turba, que desde el Cine de las Américas
esperaba el paso del vehículo en que traerían a la infortunada poseída. Dicen que ya mató a su papá, a puros arañazos y mordidas, decían unos, y que la traen encadenada de los pies, porque en los talones le salieron garras, murmuraban otros, que echa lumbre por los ojos y las fosas de la nariz. Ave María Purísima. Toda la noche del 17 se estuvieron ventilando estas cuestiones, pero el hecho es que muy pocos la vieron entrar, y hasta donde se sabe, nadie la vio salir. Sin embargo, en el periódico El Sol del Bajío, del día 20 de mayo, se publicó la nota sin fotografía de la endiablada, la cual no era sino una pobre mujer joven, con aspecto de quien padece esquizofrenia, con los cabellos desordenados y arañazos, y golpes contusos en la piel, según la descripción de quienes, con mayor suerte, lograron estar cerca del zaguán del atrio, por donde la metieron a una mazmorra del convento, dejando que la imaginación especulara. Dicen que se la van a llevar a Roma, a que le hagan un exorcismo. Escuché que vuela y rompe cadenas con una sola mano. La mañana del 18, la gente aún permanecía a la espera de verla salir, hacia Roma, enjaulada, maniatada, adormecida por el agua bendita que le arrojaban los frailes, además de las anestesias que seguramente le habían aplicado todos aquellos médicos que entraban y salían con el maletín en la mano, custodiados por las fuerzas de seguridad pública. La expectación continuó hasta las 3 de la tarde del día siguiente, cuando la gente se dio cuenta de que la mujer endemoniada ya no se encontraba en el convento, porque extrañamente, se sabría después, huyó de sus guardianes, perdiéndose en la noche infinita de la leyenda de los túneles, el mismo túnel que comunicaba el Templo del Carmen con la mayor parte de los templos de la ciudad, y que fue construido en el curso de la guerra por la independencia, para que sirviera como camino de ronda y pasaje secreto a las fuerzas virreinales, que defendían los puestos fortificados de la plaza. Pues bien, al paso de los meses y de los años, en una de las entradas de uno de estos caminos subterráneos, la cual se abre a un lado de la central de abastos, se escuchaban lamentos, gritos, maldiciones, e incluso hubo quien llegó a ver entrar y salir corriendo a una mujer de cabellera enmarañada, destrozando a mordidas el cuerpo de algún gato, o terminando de devorar alguna rata ensangrentada. Sin embargo, aún hay quien cree que aquella muchacha poseída no era sino una loca, y que esa noche, tras haber sido exorcizada y torturada, logró huir de sus verdugos y escapar por aquel túnel interconectado con muchos otros, que durante algunos años allí sobrevivió, yendo y viniendo por los laberintos subterráneos, de los cuales, el 19 de septiembre del año 2008, durante la administración municipal de Gerardo Hernández, se hallaron dos nuevas entradas, una en la acera de Pinturas Beckmar, en pleno Boulevard Adolfo López Mateo, frente al Mercado Hidalgo, y la segunda en la calle de Sostener Rocha, número 203, propiedad del señor Raúl Arreola Caracheo, hasta donde entraron las cámaras de los diarios y televisoras. Y sí, aún debajo de aquellas bóvedas de ladrillo rojo, parece escucharse a lo lejos el oscuro y desgarrador grito de la mujer endemoniada. Leyenda número 3. La niña de la Alameda. La historia que a continuación se presenta trata de un hecho real, sucedido en la ciudad de Celaya, Guanajuato, hace un par de años. El señor Javier, taxista de profesión, hombre responsable y trabajador de aproximadamente 50 años, tenía ya más de 30 años dedicándose al oficio del volante, enfrentándose a los gajes del oficio que se tienen en este ambiente, asaltos, borrachos que no quieren pagar y demás experiencias desagradables con los malos usuarios de este servicio. Pero jamás se había topado con una situación como la que le sucedió a mediados de ese año. Era un día de julio como cualquier otro. A don Javier le había hablado a su patrón, el dueño del taxi, a muy temprana hora de la mañana, para confirmarle que se le había asignado el turno de la noche, que comenzaba de las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Don Javier, como era costumbre, aceptó gustoso el turno asignado y aprovechó el día para hacer unas compras con su esposa por la mañana y descansar por la tarde.
para así comenzar su jornada laboral casi a la medianoche. Y así fue. Don Javier se incorporó a su trabajo, tomó el taxi, sintonizó la radio y se dio a la tarea de rondar la ciudad en busca de pasaje. Estuvo dando vueltas en el centro de la ciudad, ya muy oscuro y con poca gente, cuando pasó aproximadamente una hora, y vio a lo lejos, afuera del mercado Morelos, una niña de más o menos 10 años de edad, de tez blanca, delgada, pelo rubio rizado a la altura de los hombros, y con un vestido blanco muy bonito, como si acabara de salir de una ceremonia religiosa en algún templo del centro de la ciudad. La niña le hizo la parada a don Javier, y este se detuvo enfrente de la niña para que abordara el vehículo. La niña se subió en el asiento trasero del taxi, y le dijo a don Javier que la llevara a la Alameda, a los columpios y las resbaladillas. Don Javier sonrió, preguntándole a la niña si estaban esperándola a sus papás, viéndola de reojo por el espejo retrovisor. La niña no le contestó, pareciera que no lo había escuchado. Don Javier no le dio importancia, y siguió al destino indicado. Cuando llegaron a la Alameda, enfrente del área de juegos, don Javier detuvo el taxi. Peinando el área con la mirada, vio aquel lugar completamente solo, y le dijo a la niña: «Listo, nena, ¿dónde están tus papás? Son 25 pesos». Nuevamente la niña no respondió, solo se observaba un gran interés en mirar los juegos. Don Javier volvió a indicar a la niña que ya habían llegado al lugar, y tenía que bajarse y pagarle, pero la niña solo mantenía su interés por ver los juegos. Don Javier bajó del taxi, volvió a buscar a sus papás dando un vistazo alrededor de la Alameda, pero no encontró a nadie. El lugar estaba completamente solo. Él comenzó a ponerse de mal humor, y abrió la puerta derecha de la parte trasera del taxi, donde se encontraba la niña. Le pidió varias veces que se bajara, pero la niña no respondía. Mantenía su interés en los juegos. Entonces don Javier la tomó del brazo y la bajó del taxi rápidamente. Al establecer contacto físico con la niña, notó el cuerpo de la misma extremadamente helado y tieso. Al mismo tiempo don Javier sintió un gran escalofrío por todo su cuerpo. Don Javier comenzó a sentir un miedo, como nunca antes lo había sentido. Casi no podía moverse, y estaba temblando. El frío repentino e intenso que sentía no era común en esa época. Como pudo se subió al taxi, y arrancando con un fuerte rechinido de llantas, se fue sin rumbo fijo, lo más lejos posible de aquel lugar, mientras la niña parada a media calle, con la mirada fija a los juegos, los observaba con mucha atención, sin importar otra cosa más que mirarlos y poder subir a ellos. Mientras tanto, don Javier logró tranquilizarse, y se dirigió a su casa a platicarle a su esposa lo que le había sucedido, a lo que ella le respondió que se tranquilizara, que probablemente sean interpretaciones suyas, y que solo se trataría de un usuario encajoso que no trae dinero para pagar, y se fuera a dormir, que al otro día platicarían con más calma. Al siguiente día don Javier se levantó muy temprano, para ir a entregar el taxi del siguiente turno. No quiso despertar a su esposa, y se fue a la base más tranquilo que el día anterior. Al llegar con sus compañeros de trabajo, les platicó más relajado lo que le había sucedido la noche anterior, un poco molesto porque no había logrado juntar el dinero que tenía que entregar como cuenta del taxi, a causa de sus miedos y sugestiones, cuando un señor de edad avanzada, aproximadamente 70 años, compañero de don Javier, interrumpió la charla de su compañero y comenzó a platicar una leyenda no muy vieja acerca de esa aparición. Contó que hace no más de 10 años fue atropellada una niña que observaba muy atenta a media calle cómo jugaban los demás niños en los columpios de la Alameda, que casualmente fue un taxista el culpable de tal accidente, que desde ese entonces, todas las noches, justo a las 12 de la noche, ronda las calles del centro de la ciudad una niña perdida, haciendo uso de los servicios de los taxistas, para que la lleven a jugar a los columpios de la Alameda. ¿Qué te han parecido estas leyendas? ¿Cuál te gustó más? Si quieres contarme leyendas de tu ciudad, coméntalas aquí abajo, o si quieres puedes ir a mi página oficial de Facebook y contármelas por inbox. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Agradezco tu valiosa atención. Si el video te gustó, te agradecería que te suscribieras a mi canal
ya que así me motivas a hacer más videos semana por semana, y me permitiría seguir haciendo lo que a mí me gusta, compartir contenido interesante y de terror con ustedes. Por último, te pido que me des recomendaciones sobre el contenido que te gustaría ver, para hacer de este canal uno de tus favoritos. Sin más, se despide su buen amigo MrWare16. ¡Hasta luego!